Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar la segunda videoconferencia de la asignatura Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. Vamos a ver las actividades relacionadas con la unidad número 2, titulada Expansión y Migraciones Europeas en los siglos V y XVIII. Voy a compartir pantalla. Listo. En esta unidad tienen que hacer varias actividades. La primera de ellas se titula Cuestionario Diagnóstico 1, Unidad 2. Aquí tienen que responder 10 preguntas sobre las migraciones que se dieron durante la Edad Media, es decir, todos esos grupos procedentes de la parte de Asia que migraron hacia Europa, como fueron los francos, que llegaron a lo que hoy es Francia, los vándalos, que se fueron a la parte de la península, los visigodos también llegaron a la península, pasando por Italia, etc. La actividad número 2 se titula Ubicación en el tiempo. Aquí deben responder 5 preguntas sobre la forma en que se aplica la cronología histórica. Es decir, se les van a colocar años y ustedes deben de hacer la conversión a siglos que equivalen a los números romanos, ya sea antes o después de Cristo. Aquí les puse una tabla que los puede orientar. Por ejemplo, si pensamos antes de Cristo y nos pusieran el año 50, equivaldría al siglo I antes de Cristo. Es decir, estaríamos sumándole, por así decirlo, como un número. Y después de Cristo es más sencillo, porque si nos ponen el mismo año 50 después de Cristo, pues equivale al siglo I después de Cristo. Entonces, con esta tabla se pueden orientar para hacer esa actividad. La actividad número 3 se titula El tiempo. Aquí deben de elaborar una línea del tiempo de su vida o de la trayectoria de su familia o de la historia de su localidad. En esta tienen que hablar de aspectos importantes, aspectos de cambio y aspectos que han perdurado. Por ejemplo, aquí les puse 2 casos, si es de línea personal, pueden hablar del nacimiento, de cuando entraron a la escuela, alguna festividad importante, o bien sobre su localidad. Si viven en Toluca, pues en 1524 se inicia la evangelización, etc. Entonces es una forma de hacer líneas del tiempo. La actividad 4 se titula Periodo de Transición. Aquí tienen que seleccionar uno de los siguientes eventos que les voy a mostrar, que son de los siglos XIII, XIV, siglo XIV y siglos XV y XVI. Tienen que hacer una investigación de por qué fueron importantes en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Es decir, si ustedes tienen que elegir uno de cada rubro. Entonces, si deciden del siglo XIII al XIV, tomar, por ejemplo, surgieron universidades, pues entonces vamos a reflexionar qué se enseñaba, que era la cuestión de la teología, la religión, que es lo que predominaba en la Edad Media. Y en el Renacimiento, pues es todo lo opuesto. Se cuestiona la enseñanza religiosa. Del siguiente rubro, por ejemplo, pueden hablar de la crisis del sistema feudal, donde era de autoconsumo la economía en la Edad Media, y en el Renacimiento pues ya se empieza a impulsar el mercantilismo, es decir, el libre comercio y exploraciones en otros territorios. Finalmente deben de elegir también un punto del siglo XV al XVI. Por ejemplo, pueden tomar el de 1453, la caída de Constantinopla en manos de los otomanos. En la Edad Media, Constantinopla fue importante porque fue un territorio primero dominado por los ortodoxos, después invadido por los musulmanes, y en esta época
pues se logra sacar a los musulmanes de casi toda Europa en la costa del Mediterráneo, donde se encontraban. Y como estaba el conflicto del paso comercial con Asia, lo que se buscó fueron nuevas exploraciones. Por eso es que los portugueses le dieron la vuelta a África, y en el caso de los españoles con Cristóbal Colón decidieron rodear el globo terráqueo para llegar a las Indias. Entonces, así más o menos sería como tendrían que hablar de cada una de las etapas. Actividad 5, migraciones en la Edad Media. Aquí tienen que elaborar un mapa mental y tienen que hablar de 4 temas. Por ejemplo, primero, el mapa mental, les recuerdo, empieza de un centro, que ahí deben de poner el título de la actividad, y lo deben de dividir en 4 ramas, y después van desglosando conceptos, no resumen, y si gustan pueden agregar dibujos. Tienen que hablar en uno de esos rubros de las invasiones bárbaras en la Edad Media. Por ejemplo, todos los grupos que vienen de Asia y se están moviendo en Europa. Por ejemplo, los hunos que vienen de Asia, los ostrogodos que llegan a lo que es los Balcanes, los visigodos que se están moviendo en los Balcanes hacia Grecia, luego rodean Italia, llegan a la península ibérica, y así sucesivamente. Entonces, con este mapa se pueden ilustrar. Luego tenemos el Imperio Bizantino, que en el siglo V se consolida. Recuerden que antes de esto estaba el Imperio Romano de Oriente y Occidente, con capitales en Roma y Constantinopla. En la zona de Constantinopla, que es la parte oriental, se consolida el Imperio Bizantino, y con el tiempo se van a convertir en ortodoxos, cristianos ortodoxos. Y va a estar siempre en competencia económica con la parte del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, obviamente. Después tenemos la expansión árabe. Recuerden que el Islam surge en el año 622 con Mahoma. A partir de aquí empieza un expansionismo que termina hasta el año 750. En el mapa se puede ver que con Mahoma solo estuvieron en Arabia, que está en color naranja. Después vienen 2 grupos de poder, que son los califas ortodoxos, que se van a expandir por la parte del norte de África y sobre todo el Medio Oriente. Y después llegarán los omeyas, o la familia omeya, que se van a expandir hacia la parte este de África, invaden la península ibérica, que allí estuvieron hasta 700 años, más o menos. Entonces, esta es la parte que tendrían que reflexionar. Y luego viene el periodo de las cruzadas, que cuando los musulmanes bloquean el paso comercial entre Europa y Asia, inician las cruzadas con el pretexto de liberar a Jerusalén, pero básicamente lo que se buscaba era abrir las rutas comerciales. Aquí están las 8 cruzadas que se desarrollaron entre 1096 y 1270. Después viene la actividad 6, cuestionario diagnóstico 2, unidad 2. Aquí tienen que responder 8 preguntas de opción múltiple sobre las migraciones europeas. Es decir, es los grupos bárbaros, cómo se están moviendo, los musulmanes, los bizantinos, principalmente, durante la Edad Media. La actividad 7 se titula Las causas. Aquí deben de investigar las principales causas de la conquista de México Tenochtitlan por los españoles encabezados por Hernán Cortés. Aquí les puse una línea del tiempo para que más o menos lo ubiquen. Las expediciones que se hicieron a lo que hoy es México empezaron en 1517 con Francisco Hernández de Córdoba. En el 1518 Juan de Grijalva, y en el 19 pues llega Hernán Cortés. Estas expediciones fueron importantes porque se dieron cuenta que había muchos recursos, que oro, que era lo que buscaban. España estaba en una crisis económica, y se dieron cuenta que todos los grupos que
habitaban esa zona por la que pasaban estos expedicionarios, pues estaban muy molestos con el imperio mexica, y fue por lo que Hernán Cortés decidió hacer alianzas para que lo ayudaran a tomar la capital de México, Tenochtitlan. Además, pues los españoles traen mejor tecnología, hay epidemias, recuerden que trajeron la viruela, el sarampión, y otra más que surgió aquí que se le llamó el cocolistli, que sangraban por la nariz. Mientras los españoles estaban con más anticuerpos ante los virus, pues los indígenas estaban expuestos. Entonces, sobre esto tienen que hacer su actividad, ¿sí? Que se llama las causas. Luego, la actividad 8 es un foro sobre 1521-2021, que son los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Hay una entrevista que se le hace a Federico Navarrete que viene en la plataforma y con base a ella tienen que responder las preguntas que están aquí. ¿Qué elementos llaman tu atención sobre el texto que acabas de leer? ¿Y qué sugiere la postura de Federico Navarrete sobre la importancia de las fuentes para interpretar un evento histórico? Actividad 9 es otro foro que se llama La Colonia en mi colonia. Aquí tienen que identificar un vestigio cultural del periodo colonial que se encuentre en su colonia o localidad. Puede ser un vestigio material o uno inmaterial, es decir, por ejemplo, pueden enfocarse a una iglesia barroca o del siglo XVI, una pintura barroca, una escultura, o bien pueden elegir algún vestigio inmaterial, como serían las danzas, la comida, la música, etcétera. Y con base a la elección, tienen que explicar la importancia que tiene en su localidad. Esto sería en el foro. Actividad 10 se titula Museo Virtual 2. Aquí van a utilizar el formato que viene en la plataforma, que se los estoy anexando aquí, donde vienen datos de la obra, impresiones estéticas y la obra y su contexto. Deben de seleccionar una obra de la Edad Media o del periodo colonial novohispano y completar este cuadro. Entonces podrían elegir una pintura gótica, una pintura románica, o en el caso de nosotros, una pintura mural del siglo XVI que se encuentra en algún convento. Actividad 11, cultura mestiza. Deben de elaborar una infografía donde expliquen qué aspectos de nuestro desarrollo histórico durante el periodo colonial favorecieron la conformación de una sociedad mestiza. Es decir, hacen su infografía y van colocando algunas imágenes y breves explicaciones de cómo se creó el mestizaje en nuestro país. Aquí les puse dos ejemplos sencillos. La fusión de un español y un indígena, pues da lo que conocemos como el mestizo, ahí está la imagen. O el chile en nogada tiene elementos de mestizaje, por ejemplo, el chile indígena y la nogada española. Entonces, sobre cualquier elemento que consideren, pueden hablar de la música, de la danza, etc. Bien, con esto estaríamos terminando la segunda videoconferencia. Les agradezco su atención.